Hola, bienvenido o bienvenida de vuelta a este rincón, a este espacio, a nuestro espacio Lean in the Library. El día de hoy elegí un libro en particular. La autora es Isabel Allende y el libro se llama Inés del alma mía. Bueno, este libro también entra en esta colección porque el libro se basa también en otros tiempos. Este libro nos habla de Pedro de Valdivia. Pedro, que en mi particular punto de vista debería llamarse Pedro el Maravilloso de Valdivia, y del cual la protagonista, Inés Suárez, habla desde el inicio del libro hasta casi las últimas 3 hojas de este personaje. Realmente puedo decir que pues el libro se basa en Pedro de Valdivia. Me impacta la poesía con la que Inés describe a Pedro, todas sus características que son narradas en el transcurso de la historia, sus peculiaridades, su forma de ser, los ojos azules con los que detalla Inés que Pedro posee y su tacto para el amor. Y todo, absolutamente todo lo que este concepto en sí involucra. Esto lo digo porque Inés nos habla precisamente de un Pedro que, bueno, ya nos gustaría que a muchos nos enamoraran de esa manera, claro, en la primera parte del libro. Es una mezcla entre romanticismo y subjetivismo. Es que Inés, ella misma en su historia lo dice, que solo su historia, y repito otra vez la palabra historia, porque ella lo remarca, hace un énfasis tan predominante, donde dice que solo tiene sentido por la conquista al territorio chileno al lado de Pedro. Que sin esta historia de amor que ella vivió y fue copartícipe con Pedro, su vida no tendría sentido. Ok, en este punto llegamos en el que yo me pregunto y digo, Isabel Allende, ¿por qué escribes esto? Pero al mismo tiempo me da mucho gusto que Inés sea quien nos relate esta historia, porque básicamente Inés es la testigo que podemos tener para entender cuál fue la historia y los objetivos de Pedro para llegar a donde llegó. Entonces, yo no la catalogaría tanto como que su vida tiene sentido solo por la conquista a Chile por estar con Pedro, sino realmente por lo que Inés como personaje representa para que nosotros podamos tener esta versión de la historia. He aquí pues que la historia nos sitúa en el año 1500, empezando por Extremadura hasta llegar a Cusco. Pero al final tenemos Chile en el desenlace precisamente. Por eso yo les mencionaba que Inés decía que tenía sentido por la conquista al territorio chileno, pero es precisamente en el desenlace donde lo podemos apreciar. Con el contexto histórico de Carlos V, donde nos encontramos con este rey en España y entonces podemos situar la novela en un pasaje pues mundial, básicamente. También pasamos por personajes como Francisco Pizarro y terminamos con Pedro de Valdivia, que es, bueno, a mi punto de vista, para mí es el protagonista, aunque Inés, como se llama el libro, Inés del alma mía, es la protagonista femenina. Para mí, que todo el libro nos hable de Pedro, pues sería o lo convierte en el personaje principal.
Así también los mapuches, que, bueno, la corrección que nos hace en el libro es de araucanos, porque nos dice que la palabra correcta a utilizar son mapuches. Así se les llamaba. Y a la vez, pero en un segundo plano, podemos encontrar la historia donde la vida de Inés y de Pedro convergen. La historia de sí misma. Inés es aquí una viuda que va en busca de su esposo Juan de Málaga. ¿Por qué viuda y por qué esposo? Bueno, porque ella al principio estaba casada con Juan de Málaga. Sin embargo, Juan va a buscar suerte y a final de cuentas, pues a ella le dicen que Juan ha fallecido. Entonces, cuando Pedro la conoce, Pedro conoce a Inés como viuda. Y sin embargo, bueno, un poquito de narrarles más allá del libro, aquí en esta historia, Inés va en busca de Juan y es ahí donde se topa con Pedro. Y bueno, por causas curiosas, se enamora de Pedro, aunque tal vez yo no diría que tan curiosas, porque en el libro lo remarca, yo se los acabo de contar hace ratito, al principio de, de esta historia, donde dice que Pedro de Valdivia tiene un tacto para el amor, para conquistarla. Entonces no me sorprende que en el transcurso de las páginas, de las primeras páginas, Inés se haya enamorado de Pedro de Valdivia. Porque incluso Pedro de Valdivia la apoya y la defiende de un intruso que quiso meterse a su casa. Y Pedro de Valdivia obviamente pues se convierte en el héroe que Inés estaba tal vez no esperando, pero pues la enamora con este tipo de detalles. Sin embargo, y a pesar de que toda la historia nos habla de cómo fue el contexto en el que Inés tuvo que acompañar a Pedro a través de estas conquistas, porque Pedro tenía un objetivo, él quería conquistar, él quería llegar a Chile. Entonces tiene que pasar por varios eventos. Estos eventos, la autora Isabel Allende nos los sitúa en pasajes reales, sí son pasajes que ocurrieron. Si nosotros nos ponemos a revisar en la historia de la conquista a Perú y a Chile, estas historias son verídicas, estos hechos son verídicos, pero ella los toma para poder situar ahí la historia de Inés. Entonces nos da una versión con un toque más romántico acerca de la historia que conocemos, pues que podemos agarrar en un libro de leer, pero aquí es donde ella sitúa su novela romántica y nos pone a este personaje. Por eso yo les comentaba que Inés se vuelve un testigo, porque nos narra cómo fueron estos hechos a través de lo que ella compartía con Pedro. Entonces, bueno, finalmente, y no tan finalmente, porque también en algunas páginas al inicio lo menciona, entra un nuevo personaje, y este personaje se llama Rodrigo de Quiroga. Y Rodrigo de Quiroga, pues trabaja con Pedro de Valdivia, y sin embargo, Inés forma una familia con Rodrigo. He aquí, pues, toda la trama del por qué necesitamos entender la historia de Inés para comprender cómo se da ese desenlace, cómo empieza siendo esposa de Juan de Málaga, transcurre por la vida de Pedro de Valdivia y finalmente hace o forma o crea esta familia, su familia, con Rodrigo de Quiroga. Ahora, no es un adelanto del libro, no es un spoiler, no, realmente esto se lee desde las primeras páginas. Se lee
en la primera, cuando ella empieza a narrar, porque ella narra esta historia y ella habla ya desde ahí de Rodrigo. Entonces, no es que ya les esté contando el final de la historia, más bien lo interesante es saber cómo si ella profesaba tantísimo, tantísimo amor a Pedro de Valdivia, termina casándose con Rodrigo. Esa es la verdadera cuestión. Saber qué fue lo que pasó ahí. Porque si bien se sintió abatida con lo que ocurrió con Juan de Málaga, Pedro de Valdivia es todo el libro. Pedro de Valdivia es su ensoñación. Pedro de Valdivia es el enamorado perfecto. Por eso yo les comentaba que debería ser Pedro el maravilloso de Valdivia por todas estas cualidades que Inés describe de él. Sin embargo, tiene una familia con Rodrigo de Quiroga. Les recomiendo muchísimo, muchísimo poder leerlo, adentrarse en esta historia que la autora Isabel Allende nos cuenta, nos narra y podemos conocer un poquito más de historia universal, porque conocemos parte de Latinoamérica con una historia de amor basada en hechos de contexto histórico que son reales. Entonces, nada más agradecerles por haberme escuchado en esta ocasión. Estoy muy contenta de tenerte por acá y te espero en el siguiente libro. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias.